Me gusta la gente que puede no estar de acuerdo conmigo y no pasa nada. La amistad va más allá de la forma de pensar de cada quien. Este mensaje lo dirijo con mucho respeto y amor a los pastores o líderes cristianos. Se denominen como sea, pero que predican la palabra de Dios. No porque te hice llegar a esta prédica o hicieron llegar a tu vida, tú seas un mal líder, sino para que reafirmes tu fe y revises lo que estás predicando y tengamos en común en estos últimos tiempos enseñar la sana doctrina, apegada a la palabra de Dios y a la salvación del alma de la congregación o de la sociedad misma. Y en verdad estemos preparando a la iglesia para la vida eterna con Cristo Jesús. El Sermón del Monte termina con algo dirigido a los líderes, a los pastores, a los evangelistas, a los predicadores, a los apóstoles, etc. Y en este momento no voy a perder el tiempo en que si se llama apóstol, si se llama pastor, reverendo, arcángel, querubín, etc. No es para perder el tiempo y discutir eso. Todo lo que tenga que ver con liderazgo o guías espirituales al servicio de Cristo necesitan una palabra, un abrazo a distancia, una motivación para seguir luchando y una exhortación si no estás trabajando correctamente para Dios. ¿Por qué el Señor en el cierre del mensaje del Sermón del Monte se dirige a los líderes y no a la iglesia? Porque la iglesia va a seguir lo que el líder, el pastor, el predicador le enseñe. Y los líderes tienen el poder de llevar a todo ese pueblo o al cielo o el poder de llevarlos al mismo infierno. Es por ello que debes hacer un alto y revisar bien qué es lo que estamos predicando. ¿Estás llevando a la congregación a la vida eterna o solo estás dando enseñanzas de motivación secular para aliviar el dolor? Pero no das la vacuna correcta para no perderse de la salvación, ya sea en la muerte o en el rapto. Es por eso que dijo el Señor en Lucas capítulo 6 versículo 39, y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Un ciego guiando a otro ciego, ambos caminan al despeñadero y caerán al castigo eterno. Esto es para cuando no guiamos, no enseñamos al pueblo lo que Dios quiere que enseñes y que debemos enseñar de acuerdo a la Biblia, que es la palabra de Dios. Sé que te vas a enfrentar a muchas personas que se van a burlar de ti como pastor por predicar de la palabra de Dios y que te van a llamar tonto, religioso, fanático, loco, que crees en un libro que es un libro de mitología, que solo es un cuento. Yo solo te digo una cosa: tú has creído por fe que existe Dios. Y te recuerdo en Hebreos 11:6 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que el que se acerca a Dios necesita creer que existe. ¿Quiénes piensan así? Que no creen en Dios, que no creen en la Biblia. Los ateos. A ellos no les tienes que hablar primero de salvación. Lo primero es convencerles que Dios es real y que la Biblia es la palabra de Dios. Y después que lo entiendan, ahora sí predicarles la salvación. Si no, es puro perder el tiempo. ¿Recuerdas también esa palabra en 2 de Timoteo 3:16? Que la Biblia te corrige, que la Biblia te enseña, redarguye en tu vida, te instruye, es la guía, es la palabra del Dios mismo, de cómo vivir terrenalmente y cómo llegar a la vida eterna. Así que no te desanimes, pastor. Y se burle quien se burle, sigue predicando la palabra. Ya no pierdas tiempo en discusiones, solo predica. Y si no te creen, síguele. Hay muchos que te entenderán y recibirán a Cristo en su corazón. Hay otros súper estudiados, así como le contesté a algunos que se burlaron de mí y les dije: yo solo sé lo básico y sé que soy creación de Dios, lo creo por fe, sé que Cristo murió en la cruz del Calvario por salvar mi alma y que vendrá por su pueblo pronto. Si al final esto es mentira, no habremos perdido nada, pero si al final ellos descubren que sí era verdad todo esto, lo habrán perdido todo. Muchos pastores no están haciendo bien su trabajo y enseñando la sana doctrina en verdad y se vuelven apóstatas, no creyendo lo que Dios dice en la Biblia y solo hablan de prosperidad, de triunfos, de victoria, pero no de salvación, no de la venida de Cristo, no de que a dónde irás después que mueras o si Cristo viene por su pueblo, y no evangelizan, solo hablan lo que la gente le gusta escuchar y la gente está muy cómodamente así. Miren,
Los apóstatas son aquellos quienes decaen de la fe verdadera, abandonado lo que ellos antes profesaban creer. Y no estoy hablando de que a los cristianos evangélicos, los hermanos separados, porque así nos dicen, y dicen que nosotros somos apóstatas por haber abandonado la fe que algunos de ustedes profesaban antes. Con mucho respeto explico esto, porque sé que alguien que no sea pastor o cristiano evangélico puede escuchar esta enseñanza y poderse sentir ofendido. Pero escúchame, una denominación liberal que niega la autoridad de las Escrituras o la deidad de Cristo es una denominación apóstata. Y ustedes y yo, líderes, conocemos esa denominación. Unos que niegan la deidad de Cristo y otros que se guían por dogmas y muy poco por la Biblia. Y por ello se abandonó esa fe y se procedió a seguir la fe verdadera que está en la Biblia, que es la palabra de Dios. Si ellos continúan con una fe fuera de los contextos bíblicos, creyendo en dogmas, en leyes de hombres y no en la ley de Dios, y la utilizan como negocio, es problema de ellos. Pero ojalá lo entiendan a tiempo para salvar su alma, el alma de millones de gente que sigue su fe. Entonces, ¿quién es el apóstata? Esto lo digo para que tú, pastor, líder, lo entiendas y no te confunda nadie que el fundamento es Cristo y la guía es la Biblia. Claro que hay otros libros fuera de la Biblia que hablan de reglas sociales, como los libros de escritores famosos, muy buenos libros, los libros de las escuelas, de las asignaturas que te educan, enseñan, dan conocimientos, pero el libro que te lleva a la vida eterna, que salva tu alma con la información correcta y también instruye, es la Biblia, y la han dejado fuera. Así que es el libro fundamental para saber lo que Dios quiere que hagamos. Son las instrucciones espirituales para saber vivir terrenalmente, pero también saber cómo llegar a la vida eterna. Y en 2 de Timoteo 3, 16, 17 está escrito, y te voy a leer la versión católica, y dice lo siguiente: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Los cristianos verdaderos no apostatan. Aquellos que caen en la apostasía demuestran que su fe nunca fue verdadera desde un principio. Te voy a leer ahora 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 2 al 3. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pastor, líder, dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará en estos últimos tiempos. Y deseo que tengan cuidado, pastores, no se dejen mover fácilmente de su fe y su manera de pensar, de acuerdo a la palabra, ni porque se burlen o te amenacen. Y dice que el día del Señor está cerca. Ya es el último esfuerzo, no te rindas, pastor. Sé que te llegan problemas y situaciones difíciles, pero no desistas, no te acobardes. Tú puedes y lo vas a lograr junto con tu familia y con la iglesia de Cristo que Él te ha encomendado guiar. Por favor, guíalos a Cristo. Si se molestan por exhortarles, ni modo, tú cumple con tu deber. Pero entiende, pastor, aprende a hablar y no a ofender. Busca estrategias, pero exhorta y dirígeles. Enséñales a orar, a ayunar, a estar preparados, esforzándose, a vivir lo más correctos ante Dios y ser salvos. Dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tengamos cuidado. La apostasía ya está y no quiero que tú seas uno de ellos. Ahora, pastores, no está mal que motiven, que hablen de ser prósperos. También la Biblia lo avala y está bien. Yo lo estoy haciendo con ustedes. Los estoy motivando a seguir luchando y predicando la sana doctrina. Así que no está mal motivar. No está mal que sigas teniendo sueños, ilusiones. La vida sigue. Pero indícale a la iglesia que hoy más que nunca deben seguir trabajando, viviendo, ilusionarse, cumplir propósitos, sueños, prosperar. Pero en este tiempo que estamos viviendo ya se debe poner más interés en la salvación
televisión, un 30% en lo secular, ya que el 70% es tratar lo más que se pueda, prepararse para la venida de Cristo, o si muriéramos antes, estar preparados para encontrarnos con Él. Eso de los porcentajes es mi forma de pensar. Si tú quieres estar al 100% y olvidar lo demás, ya es tu criterio, pero yo creo que la vida sigue y no podemos evitar lo demás en la tierra, que es parte del ser humano y solo es una expresión mía. Lo mencioné hace un momento. Apóstata es la persona que sabiendo lo correcto se desvía y enseña, motiva, guía, pero de una manera que no dice la Biblia. No habla de salvación, no predica la venida de Cristo, no habla del arrepentimiento, no alerta al pueblo de Dios a orar más, a habitar con Dios. Solo les enseña a visitar a Dios y viven una vida muy light o muy liberal. Utilizan mal al Espíritu Santo y lo utilizan para ganar dinero, pero de mala manera, negociando el Evangelio y muchas otras cosas más que Él no dice. Tenemos que saber escuchar al Espíritu Santo y saber cuándo es de Dios y cuándo no. ¿Cómo vemos en el Facebook que la gente se burla de los pastores, de los predicadores, de los evangelistas y generalizan a todos por igual? Todo por algunos cuantos que sí se atreven a negociar con la palabra y a decir tonterías, incluso a hacer actos aberrantes que por ellos ponen en mal el evangelio de Dios y piensan que todos son de la misma condición, que todos son iguales, porque la gente le encanta hablar y generalizar. Líderes que ya no predican lo bueno, no saben hablar y solo dedican a ofender gente pensando que esa es la manera correcta de predicar. Debes hablar directo, claro que sí, pero enséñate a hablar. Y hablar directo con palabras que los traigan a los pies de Cristo, no que los alejen de Cristo. Aunque hay gente que les hablas bonito o feo, de todos modos no te entienden. Pero espero tú sí me entiendas lo que hoy quiero decirte. No estoy diciendo no le prediques fuerte, no le prediques duro y directo. Claro que sí, pero enséñate a hablar para que les llegues al corazón. Soy profesor, por eso te lo digo, pero cada quien predica y habla como mejor le parezca. Solo es una sugerencia. Es fácil echar culpas a medio mundo de lo que pasa, pero el verdadero culpable es el líder. Y no estoy hablando del liderazgo inconverso, él no conoce a Dios, sino el liderazgo cristiano. En estos tiempos no estamos para hacer algo fuera de los contextos de Dios. Y que vamos a ir y vamos a hacer guerra contra los demonios y vamos a utilizar una avioneta con aceite y vamos a ungir a todo el país. No, ese no es el papel que Dios nos ha encomendado, sino de predicar a toda criatura el mensaje de salvación. Eso va a salvar a la gente su alma. Claro que sí hay que orar, pero hay quienes quieren hacer actos fuera de la palabra de Dios solo por emociones. Y no te rijas ni dirijas por emociones. Lleva folletos, claro. Háblale al vecino, a los familiares, a los amigos. Enséñale la palabra de salvación. Ve a los parques, a las cárceles, a los hospitales y enseña la sana doctrina para que entiendan y logren la salvación de su alma. Porque Cristo viene o porque mañana puedas morir. Eso es lo que va a salvar y ayudar a un país. Eso es guerra espiritual. Lo demás, como hacer el bien, buenas obras, ayudar al prójimo, apoyar la educación, la salud, al vecino, al amigo, es correcto. Son frutos buenos de un hijo y líder de Cristo, pero eso no va a salvar el alma del ser humano. Y es tiempo de poner más énfasis en enseñar la salvación para la vida eterna. Es la palabra la que va a cambiar un político, a un vecino, a un maestro. En 2 de Timoteo 4 del 3 al 5 dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Estos maestros que hablan la Biblia, estos que van a hablar con sus propias palabras y concupiscencias, son los que se han apartado de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que no predican de la Biblia, predican de dogmas, predican de leyes de hombres, predican de lo que ellos creen que es correcto. Y en los tiempos del fin se verá todo esto y lo estamos viendo. Han hablado de prosperidad solamente, puro materialismo, el yo, el yo, el yo.
y ya no les interesa lo espiritual, solo lo material. Y los miembros no les gusta oír sana doctrina, ellos solo quieren escuchar lo que desean escuchar. Vean la televisión, el YouTube. Qué bueno que ya muchos famosos pastores hablan de la venida de Cristo. La mayoría ya está hablando de salvación, pero todavía hay algunos que no lo hacen. Y en estos tiempos Dios manda predicar el arrepentimiento y predicar la salvación. Claro, sin dejar a un lado lo demás, pero es tiempo de preparar al pueblo, a la iglesia, al mundo entero, y conozcan el mensaje de salvación. Y deseo que tú seas de los que predican la sana doctrina, porque si no, Dios te pedirá cuentas de tu ministerio, de tus dones y por la iglesia que Él te encomendó guiar. Escúchame por favor. Llegará un día donde estarán ya en el lago de fuego los asesinos, los ladrones, los idólatras, todos los pecadores, y en el borde del cielo, en la mera rayita del despeñadero, para el lago de fuego, estarán pastores, maestros, evangelistas diciendo lo que dice Mateo 7, versículo 22 y 23. Y ahora voy a ocupar la versión católica porque es lo mismo y está más clara. Y dice lo siguiente: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. ¿Qué van a decir? Hicimos cruzadas de milagros y sanamos gente en tu nombre. Así van a decir muchos, sí, pero nunca les predicaron de salvación, nunca les dijeron la verdad en la Biblia. ¿A dónde irás después de la muerte? ¿O qué pasará si Cristo viene y no estás preparado? Solo motivaste, venían por conveniencia de sanar y solucionar sus problemas. Les llevaste ayuda, dinero, construiste templos, diste comida y ellos por conveniencia te seguían, pero no porque predicaras la sana doctrina. En Mateo 24:24 dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Existen muchos hombres y mujeres en la tierra que están en este nivel y no hablan de la gloria de Dios, sino de sus logros, de sus éxitos, pero no hablan de Cristo, de la salvación del alma. Incluso inventan hazañas. En el púlpito se exalta a Dios y no a nosotros mismos, creyéndonos perfectos. Sí, hay momentos que vas a exponer experiencias de tu vida, testimonios, pero la gloria y la honra es para Cristo. Si enseñas bien la palabra, ese pueblo va a aprender bien la palabra y va a ser salvo. Pero si enseñas falsedad, van a aprender falsedad. Hay algunos en la actualidad que dicen que ahora ellos tienen la nueva revelación fresquita de Dios y que las cosas van a cambiar. Eso quiere decir que lo que sabíamos ya se echó a perder. Entonces, blasfemia contra Dios. No puede haber una nueva revelación. Una cosa es que tengas nuevas estrategias para enseñar la sana doctrina y otras que sean cosas nuevas. La Biblia es la misma hoy, ayer y siempre. Nadie le puede quitar ni poner nada a la Biblia, y el que lo haga será borrado del libro de la vida. Y Apocalipsis 22:18 y 19 lo dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. ¿De qué sirve ganar el mundo y motivar gente y hacer shows en la televisión y tumbar gente y gritar y bailar y publicar en el Facebook, en YouTube y ser arrogante? ¿Burlarte de los demás? ¿Hacer menos a las personas por su color o nacionalidad? ¿De qué sirve la altivez y el orgullo de creer que nadie te puede orientar o dar una palabra porque no está a tu nivel? ¿De qué sirve que tú y tus hijos estén sanos y vivas cómodamente si no predicas de la salvación, de la palabra? ¿De qué te sirve todo eso si los congregantes no les exhortas a tener más amor al prójimo? Tienes gente en la iglesia que desprecian a otros y hacen menos a los demás. ¿De qué sirve esa arrogancia? ¿De qué sirve decir si mandas una ofrenda, Dios te dará un milagro?
¿Y de qué me servirá tener mansiones y ser de los pastores más ricos del mundo si Dios me quitará del libro de la vida? Se tiene que predicar el evangelio como es. Que busques estrategias, sí, búscalas, pero no que retengas la palabra para solo motivar o negociar y hacerte famoso. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo, porque lo creemos por fe y porque la Biblia misma nos ha dado a conocer que hasta ahorita no ha fallado en lo que dice. Y cuando dicen se han tenido que levantar nuevos apóstoles para la nueva revelación, es como decir, fallaste, Espíritu Santo. En Mateo capítulo 7 versículo de 13 al 23 dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuál es la puerta ancha? La apostasía, que solo enseña doctrinas y mandatos que no están en la Biblia. Se supone que la Biblia es la palabra de Dios, es la guía, la brújula, la lámpara para iluminar tu vida, para lograr ser lo mejor en la tierra, la que te ilumina en sentido figurado el camino a la vida eterna. Y si no enseñan lo que en ella dice, esa es la puerta ancha, donde los líderes los dejan hacer lo que los miembros quieren y no los educan de acuerdo a la palabra de Dios. Dice el versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y dice el 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, ¿dónde vas a encontrar esa voluntad del Padre? En la Biblia. Es lógico entenderlo. Fuera de ella es como creerme a mí, de mis bonitas palabras, o a tu amigo, o a tu maestro, o a tu abuelito, solo porque hablamos bonito. Pero no, créele a Dios y está en la Biblia. Ahora dice el versículo 22: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pastor, líder, no es la cantidad de gente la que determina si Dios está en ese lugar donde predicas. El árbol malo también da frutos y el bueno igual, pero sus frutos del malo son malos. Revisa tu membresía, cómo se están comportando, cómo viven, cómo están, cómo piensan, cómo ven a los demás miembros. ¿Los ven con amor o los ven con envidia? ¿Están predicando la salvación o qué están haciendo? Si no es así, empieza, líder, a apretar tuercas. Con estrategias, amablemente, con buenas palabras de exhortación, pero que les llegues al corazón y entiendan que deben cambiar para ser salvos. Así, si cambian o no, tú entregarás cuentas buenas, pero si solo apapachas para que no se te vayan de la iglesia o para que no se ofendan y sigan dando el diezmo, mejor no les digo nada, dicen algunos. Y si me quedo sin miembros en la iglesia, cuidado si estás pensando así. Saber hablar significa conmover y convencer con tus palabras. Si para corregir necesitas humillar en público, entonces no sabes enseñar. Si solo ofendes y destruyes con tus palabras, entonces no sabes hablar. Y debes buscar formas y estrategias para guiar bien a una iglesia a través de la Biblia. Y si se molestan por hablarles bonito pero fuerte, si se molestan por hablarles directo de acuerdo a la palabra, ni modo, tú cumple, pastor o líder. Yo te estoy hablando fuerte y directo, pero he tratado de llegar a tu corazón. Si lo entendiste, vas a decir, tienes razón, voy a revisar mi trabajo y voy a ser mejor cada día. Ahora te voy a leer Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué eres, pastor? ¿Prudente o imprudente? Y dice el 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me
oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Por ello te estoy leyendo y enseñando, para que trabajes con poder y amor y sigas tu vida normal, pero sin desenfocarte de la palabra de Dios y enseñar correctamente. Ahora te quiero leer 2 de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 5, y ahora voy a utilizar la versión católica. Me gusta que lo dice claramente y dice lo siguiente: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar. Y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando. Cuando dice la palabra amenazando, no habla de violencia, pero sí habla que les diga: si no haces las cosas como Dios manda, de acuerdo a la Biblia, vas a tener consecuencias. Eso es amenazar, pero de buena manera. Y dice más adelante: siempre con paciencia y dejando una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Es una enseñanza, un principio, una idea, pero todo de acuerdo a la Biblia, que es la palabra de Dios. El versículo 3 dice: pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención. Ahora, ¿qué quiere decir cuando dice que llegará el tiempo que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que buscarán maestros a su gusto? O sea, que te hablan bonito, pero no tienen sustento en la Biblia, solo son sus ideas y estudios. E imagínate, hay iglesias donde los miembros le dicen al pastor lo que tiene que predicar y lo que a ellos les gusta que tiene que hablar. ¿Te imaginas? Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. El versículo 4 ahora dice: cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. ¿Y cuál es la verdad? Pues la palabra de Dios, y mucha gente no la lee. Ahora el 5 dice: por eso debes estar siempre alerta, no hagas caso de tus propias penas, dedícate a tu trabajo de evangelizador, cumple bien tu ministerio. Escuchen, líderes, a tiempo, y ahora es ya el tiempo final. Exhorta, pero sabiendo hablar, no solo ofender. No es los milagros lo que le interesa a Dios. El hecho de que hagas milagros o des palabra profética, Dios te hable bonito, te puede confundir. Lo más importante es que predique la palabra de Dios, la salvación, lo que realmente debe saber la iglesia para vivir en santidad, lo más que se pueda, aunque no les guste. Cuando les dice Dios: no los conozco, apartados de mí, no habla con la iglesia, habla con los líderes, con los pastores, apóstoles, evangelistas, etcétera, que no predicaron la sana doctrina, sino que se desviaron a predicar cosas que no eran primordiales y que al igual hicieron y actuaron incorrectamente. Dice la historia bíblica: en aquel tiempo el pueblo de Israel se había denigrado, estaban en apostasía y había 450 profetas, pero todos eran profetas de Baal, o sea, el dios de la prosperidad. Y estos profetas solo hablaban de materialismo, de prosperidad, pero no hablaban de arrepentimiento. Israel le echa la culpa a Jezabel de que no hubiera agua y que estuvieran mal, y Elías Tisbita fue directamente con el líder Acab, no ante Jezabel, y le dijo que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Y eso lo encuentras en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1. Entonces Elías Tisbita dice que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué se dirige al líder? Porque el líder era el culpable. Los había dirigido con sus falsos profetas y solo hablaban de prosperidad, de materialismo, y se habían olvidado de la sana doctrina y hablar de Dios. Los diferentes líderes de la denominación que sean tienen que volver a la sana doctrina, a la lectura bíblica, al decir que Cristo salva. Cristo viene por su iglesia para guardarla de la hora de la prueba. Por ello Dios me puso en mi corazón hablarle a los líderes, no a los presidentes de los países o gobernadores, sino a los líderes cristianos. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Miren, pastores,
No se va a discutir si el pueblo de Dios se va antes de la tribulación o después de la tribulación. Yo lo creo que es antes de la tribulación, pero sea antes o después, dejemos de discutir eso y preparemos a la iglesia para que en el momento que sea ese suceso esté preparada para irse con Cristo. El demonio de hacedores de maldad es demonio de muerte y su trabajo es llevar almas al infierno, y el pueblo a veces no busca verdaderos adoradores, sino a entretenedores. Pero debes entender bien que es un entretenedor. No porque pase una película cristiana en la iglesia, ya están entreteniendo. Hay películas que llevan una muy buena enseñanza. No porque te pasen un video de reflexión es entretener. No porque hagan una obra de teatro en la iglesia están entreteniendo. No porque hagan un día de campo para enseñar a los jóvenes es entretener. No, por favor, entiende. Entretenedores es cuando te enseñan cosas no relevantes en la iglesia o fuera de ella, que solo te entretienen con pastillitas para el dolor de cabeza y no te dan la medicina eficaz, que es como espada de dos filos. ¿Me entiendes? Así que una cosa son estrategias para predicar y otras entretenimientos. Enseñémonos a diferenciar. Así que tú busca estrategias y predica, claro, igual de otros temas bíblicos. Incluso enséñales a lograr sus sueños, a ser buenos padres, a ser buenas esposas, esposos e hijos. Pero en cada mensaje no se te olvide decirles que sigan manteniendo su salvación, viviendo su vida normal, porque Dios te va a levantar aunque estés viendo una película secular con tu familia. Es parte de tu responsabilidad como mamá o como papá. Aunque estés con tu hijo en un partido de fútbol, es parte de tu convivencia con él. Pero estén preparados, estando bien con Dios para ser dignos de ser llevados a la presencia con Cristo. Predícale a los jóvenes. Ellos están en un tiempo muy difícil por sus cambios personales y ellos todavía tienen muchos sueños. Tú como adulto ya los viviste y dices: ya viví, me voy a preparar para Cristo. Pero entiende a los jóvenes y ayudémosles a enseñarles que sí deben seguir motivados a lograr muchas cosas. Yo sigo trabajando con mis conferencias educativas para escuelas y sigo como si todavía faltara mucho tiempo para que Cristo venga, pero me trato de preparar lo más que pueda para irme con Él. Así que enséñale a los jóvenes, busca estrategias, enseñanzas motivantes para que entiendan que Cristo viene y se preparen, pero sigan soñando con ese coche, con ese título, que mantengan bien su relación con Dios, etcétera. Ellos son jóvenes, sé que me entiendes lo que te digo. Miren, quienes desean hacerlo, y si no te parece lo que voy a proponerte, no lo hagas, no hay problema. Toma lo bueno de esta enseñanza y orilla lo que tú no creas que es correcto. Pero en cada hogar, por si todavía no se pueden reunir en las iglesias, tú, padre de familia o madre de familia, o si estás solo, sola en este momento, tú ministrate la Santa Cena y hazlo con tu familia o con quien vivas. Todos aquellos que estén bautizados, e incluso si lo crees correcto, haz una llamada y dile a esa persona: perdóname si te ofendí, quiero estar en paz con Dios, y ministra la Santa Cena. Esto es simbólico. Es como en aquellos tiempos de Egipto, cuando el ángel de la muerte iba a pasar. Dios mandó al pueblo manchar las puertas de su hogar con la sangre de un cordero. Y simbólicamente, en estos tiempos van a pasar muchas cosas desagradables. Y el pueblo de Dios tiene que estar preparado, tiene que estar protegido con Cristo. Y al tomar la Santa Cena, estás marcando el hogar de tu vida y tu familia y protegiéndote para lo que venga. Es una sugerencia. Si tú dices no, no lo hagas, no hay problema. Y si lo haces, recuerda cómo lo ministra el pastor o investiga los pasajes bíblicos para llevar a cabo este sacramento. Y ustedes, pastores, si creen que esto se debe hacer y es correcto, enséñenle a sus miembros, háganles una llamada y díganles que lo hagan y explíquenles cómo lo van a hacer. Aquí está el pasaje que pueden utilizar: Primera de Corintios 11, versículos del 23 al 26. Número 1, oren a Dios, pónganse a cuentas con Él. Número 2, lean el pasaje bíblico y cuando diga el pan, tomen el pedazo de pan y cómanlo. Y cuando mencione el vino, tomen el juguito de uva y tómenlo. Y número 3, nuevamente hagan oración y pidan la protección de Él. Y número 4, canten una alabanza a Dios. Lo que te estoy proponiendo que hagas no te afecta, al contrario, es algo correcto y bíblico, pero cada quien pida sabiduría a Dios
y haz lo que creas conveniente. Voy a terminar con esto. Un hombre quiso clasificar palabras tristes, felices, motivadoras y peligrosas. Y dentro de las palabras peligrosas que él encontró fue mañana. Si puedes hacerlo hoy, hazlo. Y no dejes para mañana todo lo que hoy te acabo de orientar. El mañana no es real, ya que no sabemos qué pasará. Mándale este mensaje si lo crees conveniente a otros pastores o líderes cristianos o miembros igual cristianos y diles por favor escúchenlo y vamos preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si quieres tener unos temas de conversación con tus hijos y orientación para ti como padre de familia, búscame en YouTube como el profe Un Loco Más, temas educativos o temas cristianos. Estoy como profe Hiram Rubio. Mi nombre Hiram es con H y con M. Y el que tiene mi foto es el canal correcto. Los otros dos ya no funcionan. Reciban un saludo del profe Hiram Rubio Sánchez, Un Loco Más, desde México para el mundo. Dios les bendiga.